atención y anoten los que van a anotar, y los que no graben, y los que no después le piden el mensaje a Miguelito, porque le insisto, una persona que escucha una vez un mensaje no retiene más de un 30%. La persona que anota puede retener un 50%. Y la persona que escucha un mensaje 3 veces es la persona que retiene un mensaje un 100%. Por eso es que ustedes salen de acá y se le olvidan los versículos, se le olvidan muchas cosas. Entonces por eso Pablo nos mandaba a llegar a casa y ver si lo que el hombre había dicho era verdad. ¿Cómo? Anotando. O sea, no después uno llega a casa y dice, pero el pastor dijo otra cosa. Entonces ustedes no tienen que confiar en lo que dice este hombre. Se los digo en serio. Ustedes tienen que confiar en lo que la palabra dice. ¿Cierto? Entonces, por eso nosotros nos preocupamos acá mucho de que todo lo que yo diga sea con versículos bíblicos. Y los versículos bíblicos van a estar ahí en televisión, porque es la palabra la que tiene el poder de transformar. No la fábula, ni los cuentos que yo te cuente. Mi testimonio es mi testimonio, entonces no tiene el poder de transformarte a ti. Amén. Entonces, por eso la Biblia hoy día habla de que la gente teniendo comezón de hoy van a escuchar fábulas. Fábulas significa que son historias, pues son testimonios, son cuentos que finalmente no tienen ningún poder. Imagínense que la iglesia más grande de este país se predican 20 minutos de evangelio. Es la más grande, yo averigüé, es la más grande. 3.000 miembros, esa es la iglesia más grande. Porque tienen como 15.000 en todo el país, pero en la iglesia matriz tienen 3.000. Y de palabras son 20 minutos. ¿Qué piensan? O sea, perdón, no de palabra, de... No sé qué es eso, porque yo no sé cómo uno hablando del Kairos, porque cuando hablamos de la palabra estamos en el Kairos, podemos hablar 20 minutos. Imposible, ¿cierto? Imposible. O sea, imagínense a Jesús en el sermón del monte, se sienta y les dice a los apóstoles, ya, prepárenme todo que tenemos 20 minutos para hablarle. Pero démosle 1 hora de música primero. Tratemos con las emociones y los sentimientos, después les damos 20 minutos de palabra para que no se aburran, así vuelvan al siguiente día. ¿Se imaginan o no? ¿De verdad? ¿Qué era lo importante para el Señor? La palabra. Por eso Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, pasó toda una noche predicando y ahí vemos una, pero quizás fueron muchas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Será porque la materia que había que entregar sí puede entrar en la mente de una persona? Porque acá nosotros decimos, no puede. La gente no tiene más capacidad de recibir, ¿cierto? Pero Pablo nos demostró lo contrario, porque se supone que si estamos hablando con cristianos tienen la mente de Cristo. Y esa mente sí está capacitada para recibir más. Yo creo que el problema está hoy día en que hay mucha gente que se le habla que todavía no tiene la mente de Cristo. Entonces esa es la gente que se cansa. Porque la gente que tiene la mente de Cristo activada y está recibiendo verdad, por eso está cada rato diciendo eso era, y entonces va entendiendo porque ya había leído la palabra o había escuchado algo, entonces le empieza a cuadrar, y eso se llama revelación, ¿cierto? Y la revelación tiene un propósito, que el propósito es llevarte al encuentro del Dios de poder que te dio la revelación. Entonces, una cosa es conocimiento, y cuando uno recién viene a la iglesia lo que recibe es conocimiento intelectual, y el conocimiento intelectual no te cambia, no te transforma. La revelación es la que te transforma. Y hay gente que vive en la iglesia y pasa años en la iglesia y nunca fue transformada. ¿Por qué? Porque no tuvieron revelación, porque recibieron la revelación del hombre. Ellos recibieron conocimiento intelectual. Entonces por eso es importante que ustedes lleguen después y se metan en este conocimiento y le pidan a Dios que les dé revelación. No le pidan más cosas a Dios, se los pido de verdad, porque no va a pasar. Que no los engrupan más, no les pidan más por sus hijos, no pidan más por su matrimonio, no pidan, porque eso no va a pasar. Porque Dios te dio libre albedrío a ti para que tú soluciones las cosas en vida. Dios no las va a solucionar, Él no es mago. Todas esas cosas son mentiras, iglesia. Y pasa la gente y dice, estoy enfermo, por favor ore por mí. Y el tonto pastor pone las manos y ora por él. Y eso no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque si esa persona se enfermó y tiene diabetes por mal alimentarse, el problema de ignorancia no se soluciona con una oración. Hay que enseñarle que tiene que alimentarse de buena manera para cuidar el templo. Díganme amén. Entonces, ¿con la oración se soluciona el problema? No. ¿Eso quiere decir que Dios no pueda sanar? Sí sana. Pero lo importante es la inducción, ¿cómo se llama? Es el conocimiento. Una persona va a oración y pide oración por su economía, ¿cierto? Porque le están quitando la casa y cree que por la oración del pastor eso se va a solucionar. Oye, Dios es un Dios de propósito. Si tú no pagaste los dividendos de tu casa porque te gastaste la plata en otras cosas, una oración no va a solucionar el problema. Entonces, iglesia, acá nunca te van a engañar. Eso es lo peor que tiene esta iglesia, porque en esta iglesia la magia no existe. Acá se prepara gente. Amén.
Se los digo en serio, porque Dios es un Dios de propósito, que quiere enseñarte. Y tiene esta vida para prepararte y enseñarte. No hay magia en este cuento. Entonces tenemos una iglesia evangélica engañada y todos pasando oración y todos pasan a recibir oración y no les pasa nada. Y tú los veis toda la vida pobres y toda la vida con los mismos problemas y los hijos en las mismas actitudes. ¿Por qué? Porque creen que la oración soluciona el problema. La oración no soluciona sus problemas. Es el conocimiento el que soluciona los problemas de tu vida. ¿Qué conocimiento? Conocimiento divino. ¿Quién debe tener las pautas de solución para nuestra vida? ¿Lo han pensado alguna vez o no? ¿No será el Creador? Si nos sujetamos a esas pautas y lo entendemos, se sorprenden cómo la vida se va arreglando. Entonces el tema está en que todo parte por sentir hambre de Dios. Tienes que tener una Biblia, tienes que empezar a comértela, tienes que tener tiempo para estudiarla, porque así como sucede con tu vida normal, que tienes que comer 4 veces al día, en el tema espiritual es igual, es una nueva naturaleza que necesita ser alimentada. Y eso ya no existe, ¿cierto? Ya se alimentó. Fíjense, ¿cuántos siguen leyendo la palabra constantemente? ¿Qué pasa? ¿Tiene Biblia? ¿Sí? ¿Cuál? Ya vamos a regalar una, porque la nuestra es la misma que tienes tú en el sentido católico, pero el lenguaje es muy difícil de entender. Entonces te vamos a regalar una. NTV. ¿Cómo? Una NTV. No sé, puede ser una Dios hablador que a mí me gusta mucho, pero es sumamente difícil de entender. Y tiene 6 libros que no debieran estar, pero que aún la Iglesia Católica los reconoce. Ya, anotaron entonces la fe, los hechos, la fe y los sentimientos. ¿Se han preguntado alguna vez por qué tu fe parece a veces ser tan fuerte y otras veces tan débil? ¿Se han preguntado cómo pueden aumentar la fe? ¿Se han preguntado alguna vez por qué sus sentimientos son tan cambiantes? ¿Y se han preguntado qué pueden hacer para controlar esos sentimientos? No. Estas son preguntas que uno no se hace. ¿Pero se han dado cuenta que somos cambiantes? Sí. Santiago 1.8. Alguien que me lo busque, porque no está dentro del mensaje. Necesito que lo busquen, por favor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. ¿Qué significa tener doble ánimo? Puede ser bipolar en estos tiempos, y aunque ustedes no lo crean, todos son bipolares. Porque la gente te dice que es una... Yo digo, todos son bipolares. Yo a todo el mundo que conozco es bipolar. Un día lo veis bien, un día mal, un día está cansado, otro día está súper bien, un día más Dios, otro día ya no lo quiere tanto, y todo esto. Somos todos iguales, somos todos bipolares. Lo que pasa es que hay gente que metabólicamente tiene falta de litio, y que esa es una bipolaridad más profunda, pero hablando sentimental y emocionalmente, todos somos bipolares. Entonces dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que en ese hombre no se puede confiar. Sigue leyendo, por favor. El hermano, que es viviendo condición, gloríese en su exaltación, pero el bien rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la gloria. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en toda su entorno. ¿Están preparados para lo que viene o no? ¿Cuántos vamos a activar la palabra que viene? Miguelito, vaya a sentarse allá, por favor. Que si no me distrae. Vaya, hermano, vaya. Si deje la cámara para acá, hermano. ¿Cuántos vamos a activar la palabra que vamos a escuchar? Amén. Prepárense, porque vamos a tratar, de a través de la palabra de arreglar nuestra vida. O de normar nuestra vida. Amén. Trataremos de contestar todas estas preguntas en este estudio y vamos a aprender uno de los principios más importantes en la vida cristiana. Y el principio más importante en la vida cristiana es el que habla de los hechos. Fíjense, los hechos, la fe y los sentimientos, en ese mismo orden. O sea que nuestra vida cristiana tiene que estar basada
o tiene que estar sustentada en ese orden. Vale decir que nuestra vida cristiana, igual que toda la vida, es un organigrama, ¿cierto? Es un organigrama piramidal. ¿Amén? Y ese organigrama piramidal en nuestra vida, ¿cómo debe funcionar? Fíjense, arriba, los hechos. Al medio, la fe. Y luego, los sentimientos. Los sentimientos están al final, iglesia. ¿Por qué? Porque los sentimientos los dio Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Si los sentimientos te engañan, ¿para qué Dios te dio sentimientos? ¿Podemos ser escriturales para contestarlo, no? ¿O no? Cuando Dios creó al hombre, el hombre estaba bien creado. Entonces los sentimientos del hombre eran maravillosos, por cierto, porque los sentimientos del hombre que hacían era expresar la voluntad de Dios en una dimensión física. ¿Amén? Entonces el hombre estaba creado espíritu, alma sujeta al espíritu, y el cuerpo era el vehículo que se movía en esta dimensión, ¿cierto? Externalizando el reino invisible de Dios en un mundo visible. Y eso lo hacía a través de las emociones y los sentimientos. Cuando el hombre cae, el hombre peca y el hombre se entrona o se endiosa, que es lo que produce el pecado, los sentimientos pasan a tomar la preeminencia, ¿cierto? Y tu vida está manejada por lo que tú sientes. Y yo hoy día te estoy enseñando que los sentimientos tienen que pasar a una tercera escala, si no tú estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Vale decir que los sentimientos hay que obedecerlos? No, iglesia. ¿Cuántas veces escuchaste eso? Varias veces, porque lo escuchaste de una manera distinta. Engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo entenderá? Y no habla de la mente. Ahí está hablando del corazón, está hablando del lugar donde se guardan las emociones y los sentimientos. Y dice engañoso y perverso. ¿Es engañoso y perverso? Sí. ¿Es malo o no es malo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué busca? El bien propio. Busca el bien propio. ¿Se han dado cuenta que nuestras emociones están centradas en nosotros? Ni siquiera en el otro. Inclusive en nuestras relaciones, nuestro corazón está basado en nosotros. Por eso es malo. Porque para que no me lastimen, yo soy capaz de hacer cualquier clase de daño. ¿Amén? Ya, prepárense, vamos. Los hechos, la fe, los sentimientos. Estas palabras representan tres aspectos de la vida cristiana que son vitales para nosotros. Es importante comprenderlos y es aún más importante que los tengamos en el orden correcto y que logremos mantenerlos así. Si nosotros no llegamos a ese nivel, quiere decir que nunca crecimos y que no estamos capacitados para recibir la herencia que nos pertenece en vida. ¿Porque hay una herencia que te pertenece en vida? Sí. Según Gálatas 4:1, Dios derrama su herencia sobre los maduros, ya que se refiere a eso. ¿Que hay una herencia que está preparada para nosotros? Sí. ¿Es económica? No, pero puede ser también, porque si tú eres maduro, tú la vas a usar para fines correctos, no para fines egoístas. ¿Y la plata es necesaria en estos tiempos? Sí, iglesia. Si no, ¿cómo llevamos el mensaje a todo el mundo? ¿Cómo vamos en ayuda de todos los viudos, de todas las viudas, los pobres y los huérfanos? Se necesita plata para eso. Si el problema es que la plata en malas manos nos echa a perder, pero la plata en buenas manos, si la plata es un buen siervo, es muy bueno. Si la plata es un amo, es muy mala. Y el problema es que la plata es tu amo. Porque en la medida que tú estés en una condición de sentimentalismo y emocionismo, la plata te gobierna. Porque tú vas a ocupar esa plata ¿para qué? Para satisfacerte a ti. ¿Por qué? Porque tu vida gira en torno a ti. No sé si me entendieron. ¿El centro de tu vida quién es? Contéstenme o no voy a seguir. ¿Quién es el centro de tu vida? Si el centro de tu vida es Cristo, ¿para qué vas a usar los recursos? Por eso, pues, cuando el centro de mi vida soy yo, ¿qué voy a hacer con el dinero? Lo voy a usar para mí. Si el centro de la vida es Cristo, ¿para qué lo voy a usar? ¿Se dan cuenta? Entonces, si Cristo está reinando en tu vida, ¿los recursos son malos? Son muy buenos. Entonces, por eso la Biblia dice que Dios derrama su testamento sobre los hijos maduros. Y dice, entre tanto que el cristiano es niño, vale decir, no crece, sigue siendo emocional y sentimental, en nada difiere con un mundano. Vale decir que todas las cosas malas que le pasan a la gente del mundo, le van a pasar a los hijos de Dios. Porque él dice de los maduros que ¿qué dice? Que las plagas de Egipto, o sea, las plagas del mundo no los van a tocar. No pueden. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si Cristo está en mí, está manifestado en mí, ¿qué me puede pasar?
Entonces, entiendan esto por favor, la cobertura, ¿de dónde viene? La protección para tu familia, para tus hijos, ¿de dónde viene? De estar dentro de la voluntad. Si yo estoy dentro del reino, en el reino no pasa nada porque el diablo no puede entrar, no hay ataque. Es cuando estoy en el mundo, queriendo ser cristiano, que el diablo puede hacer lo que quiera conmigo porque él es el Dios de este mundo. O sea, cuando yo participo del sistema, yo soy propenso a que el diablo haga lo que quiera conmigo. Por eso un hijo maduro ya no está en el sistema, está siguiendo a Cristo. ¿Se entendió? ¿O no más o menos? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos. ¿Cuál es el orden de Dios entonces? Hechos, fe y sentimientos. Concéntrense. Ese es el orden establecido por Dios. ¿Está prendida la tele? Ahí. Ahí sí. ¿Está la Biblia? Ya. ¿Qué son los hechos, iglesia? Los hechos son todas las obras y las palabras de Dios en la Biblia. Concéntrate. ¿Qué son los hechos? Todas las obras y las palabras de Dios, no las tuyas. O sea, cuando hablamos de hechos estamos hablando de las obras que hizo Dios y de las palabras que están escritas en ese libro. ¿Y tu vida está basada en qué? En los hechos de Dios y en la palabra de Dios. ¿O tu vida debiera estar basada en eso? Debiera estar basada en eso, ¿cierto? Ahora concéntrate. Los hechos son el fundamento. Luego viene la fe que descansa en los hechos, ¿cierto? Porque la fe, ¿en qué se afirma? ¿Qué significa fe? Pistis, ¿qué significa? Creencia o confianza en algo o en alguien. Entonces, ¿qué significa fe? Que yo creo y confío en que lo que ese libro dice es palabra de Dios y es lo que voy a vivir. Si tú verdaderamente creyeses que la Biblia es la palabra de Dios, ¿tu vida sería distinta? Sí. Entonces tu fe no está sustentada sobre bases correctas, ¿cierto? Porque tu fe estaba sustentada en ¿qué? Oye, concéntrense por favor, déjate distraerme, porque nada, no me moví la cuestión por todo. Tranquilo que me distraigo. Ya, concéntrense. Tus hechos están fundamentados en ¿qué? Tu fe, perdón, ¿en qué? Concéntrense, pues. Tu fe debe estar sustentada en ¿qué? En los hechos y en la palabra de Dios, porque quiere decir que tu creencia, tu sistema de creencia y tu confianza están puestas en ¿qué? En lo que Dios dice. ¿Eso quién lo produce? Dios, pues. Es imposible que una persona tú la hagas creer en un libro que está escrito, por eso la gente dice sí, pero está escrita por hombre. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo operando, tú no la puedes convencer. Nosotros no estamos llamados a convencer a la gente, es el Espíritu Santo el que convence a la gente de que ese libro es real. Y uno logra poner su fe y su confianza en ese libro, ¿cierto? Y por eso es que cuando uno se empieza a mover y se empieza a salir de la voluntad, empieza a perder la paz, y uno dice, Señor, perdóname, y después uno vuelve a la voluntad y vuelve el gozo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fe, ¿quién la produce? Es sobrenatural. Concéntrense en lo que van a recibir. Cuando mi fe no está sustentada en el orden establecido por Dios, ¿dónde está sustentada? ¿Perdón? ¿Pero dónde? Estamos hablando de 3 hechos. ¿Cuáles eran? Sentimientos. ¿Dónde está basada? En mis sentimientos. O sea, mi fe le está creyendo a los sentimientos y emociones. Entonces, ¿cómo actúo? Si mi fe está sustentada en la palabra de Dios y en lo que Dios dijo, voy a actuar conforme a ¿qué? A lo que Él dijo. Si mi fe está basada en mis sentimientos y emociones, ¿cómo voy a actuar? Ya, pues, entonces, ¿qué quiere decir? Que el orden preestablecido por Dios no está operando en tu vida. Está equivocado. Uy, no sé si están acá, están entendiendo, ¿verdad? Entonces, el ser cristiano significa que yo empiezo a ordenar mi vida conforme al diagrama de Dios. Entonces, yo ya cuando entiendo que mis emociones tienen que estar en el tercer lugar, yo ya no me guío por lo que siento, porque sé que está fuera del orden establecido por Dios. ¿Y eso qué lo produce? La fe, po. Y la fe la produce Dios, la verdadera, po. Entonces hay mucha gente en la iglesia que hoy día es emocional y sentimental para tomar sus decisiones. ¿Y es por qué? Porque no les amaneció el evangelio nomás. O sea, ¿Dios puede usar a esa gente? No, pues ¿por qué? Porque son inconstantes en todos sus caminos, po. Entonces hay que tenerles desconfianza.
No se puede confiar en ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque un día te van a traicionar. Porque tú sabes, tú estás convencido de que esa persona es emocional y sentimental y que algún día va a tomar una decisión en la emoción y sentimiento, y significa que le va a dar la espalda a Dios, le va a dar la espalda al Evangelio. Si acá no se trata de los hombres, se trata de Dios. Entonces el orden establecido es hechos, luego la fe que descansa en los hechos y luego los sentimientos que vienen al final y que manifiestan. ¿Para qué son los sentimientos? Porque los sentimientos Dios los puso para que yo sienta gozo cuando estoy haciendo su voluntad. Y para que sienta tristeza, pena y desesperación cuando estoy fuera. Uy, qué sabio que es este Dios. Si no, ¿cómo siento? Imagínense si el hombre no sintiera, ¿cómo se llama? No sintiese el dolor. Pues la gente dice, ¿por qué Dios permitió? Yo lo he escuchado. ¿Para qué Dios nos da el dolor? Yo digo, imagínate, te estáis quemando y no sentís nada. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que tiene, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Hay una enfermedad, lepra, parece. Eso que no sienten nada. Entonces se está quemando y no sienten nada, porque tienen la carne muerta. Tienen el sistema muerto. Entonces imagínate si nosotros no sintiésemos. Entonces, ¿para qué son las emociones? ¿Por qué están en tercer lugar? Porque las emociones son las alarmas espirituales que Dios nos dio para que supiésemos cuando estamos dentro y fuera de su voluntad. Eso es para un niño maduro, ¿no? Porque ustedes saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Uno sabe que cuando se sale la voluntad de Dios, se sale la paz, ¿cierto? Empieza la intranquilidad, no me siento bien, no ando tranquilo y todo. Pero cuando me meto en la voluntad de Dios, acá no estamos hablando de sentimientos, porque ojo, tú puedes estar haciendo algo malo y te sientes feliz. Pero esa felicidad, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? Te va a durar el momento, pero al otro día, o pasado mañana, o al otro día te vas a sentir pésimo, te lo aseguro. ¿O no? Felicidad y gozo son distintos. Para que lo aclaremos con todos los nuevos. Sí, ¿qué significa felicidad? Felicidad no existe en el cielo, está en el vocabulario humano, porque es una palabra que está sujeta a las circunstancias. ¿Cierto? Tu felicidad depende de las circunstancias. Puedes ser feliz ahora, pero te pasa algo, perdiste la pega, se enferma un hijo y todo el cuento, se acabó la felicidad. El gozo es algo permanente, porque está sustentado en lo que viene. Y sé que lo que viene es perfecto. Entonces yo tengo la esperanza que no tiene una persona que busca la felicidad. Y la persona que busca la felicidad busca que todos los momentos sean felices. Como con drogas, con alcohol, con pastillas, con tratando de ir al cine, comprando, haciendo todas las cosas que hace el mundo. ¿Por qué? Porque es imposible mantenerse feliz en el mundo. ¿Se puede? ¿Son todos felices? ¿Alguno de ustedes es feliz? Hablemos de felicidad. No, porque ahora estás pasando por un problema. ¿Cuántos de ustedes están llenos de gozo? Tampoco. ¿Por qué? Porque no estamos operando en el orden establecido por Dios. ¿Amén? Vamos. Para la mayoría de las personas los sentimientos son el factor que rige su vida. Si ellos sienten algo, piensan que ese algo es genuino. Si no sienten nada, piensan que no lo es. Pero esto no concuerda para nada con el orden establecido por Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia de este mensaje, iglesia? La verdad es que yo nunca en mi vida había preparado un mensaje así. Y yo este último tiempo me he estado dando cuenta que está muy bien el conocimiento, que está muy bien la doctrina que estamos recibiendo, ¿cierto? Pero que si no va asociada a lo otro, termina filmando también, transformándose en desorden, en caos. Porque uno dice, ¿sabes qué? Esta cuestión no la puede vivir nadie. Entonces, ¿sabes qué? Me voy. O yo no soy, o esto no lo puede ir nadie. Entonces uno empieza con preguntas y todo, y empieza a mirar para el lado y dice, oye, pero nadie es cristiano entonces, ¿sí o no? Entonces al final uno termina así con el medio, con la media cruz a cuesta y todo, y después yo dije, no. Por eso es que estos hombres sabios, por eso la Biblia dice, júntate con hombres sabios. Y ese hombre, Charlie Busto, es sabio. Entonces tenía las palabras precisas y fueron 2 palabras. Nos sentamos a almorzar y fueron 2 preguntas, 2 respuestas, listo. Eso era. Gracias, después me quería seguir hablando, le dije, no, si ya está listo. Necesitaba escucharlo, nomás yo necesitaba escucharlo para yo ordenar mi sistema de creencia. ¿Para eso son los padres espirituales? Sí, pues iglesia. ¿Para qué es tu papá espiritual? Cuando tiene un problema, ¿a quién tienes que escribirle? ¿Con quién tú sabes que cuenta? Oye, si yo puedo tener todos los problemas del mundo, pero si hay alguien que va a dar la vida por ti, soy yo, aunque no lo crean. Yo voy a dar mi vida por ti. Y por eso me escriben y todo el cuento, y a veces soy duro y todo el cuento, porque te estoy dando un consejo correcto. Si Dios dice que al que ama disciplina, entonces a veces la palabra tiene que ser dura, el consejo tiene que ser duro.
Porque yo no voy a los sentimientos, yo voy a tu obediencia a Dios. ¿Para qué? Para que tu gozo vuelva. Si yo no voy a apelar a tus sentimientos y emociones, porque eso es incorrecto. Yo tengo que volverte al orden establecido por Dios. ¿Cuál es? Los hechos primero. ¿Y los hechos qué quiere decir? Que tus decisiones van a estar basadas en lo que Dios dice. Después, ¿qué viene? Imagínate que la fe viene después. Cuando hemos dicho que la fe viene antes, ¿cierto? Mentira. ¿Por qué me dicen que sí? ¿Qué viene primero? Pero ¿qué viene primero en la vida? Acuérdense, lo vimos, para ser cristiano. ¿No? ¿O sí? Bien, pero no te confundas. Porque dice, por la fe entendemos. ¿Qué primero? La fe después el entendimiento. En este caso estamos hablando de la vida. Fíjate, en el otro estamos hablando que para ser cristiano, ¿qué tiene que ser? Fe. Después viene el entendimiento y después viene la activación. ¿Acá qué viene? ¿Y el hecho de qué viene? ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios te va a pedir hechos si no tienes conocimiento? Tu fe sobre qué va a estar basado. O sea, tus hechos sobre qué van a estar basados. Entonces, ¿cuál es el problema de que la gente opere las emociones y sentimientos? No conoce los hechos de Dios. Y al no conocerlos, necesariamente el que va a tomar las decisiones va a ser mi emoción y mi sentimiento o yo. ¿Según qué? Mi criterio. Según mi justicia y según mi percepción de la vida. ¿Vale decir? Según mi cosmovisión. ¿Y tu cosmovisión es equivocada? Sí. Entonces, vámonos a Romanos 12:2. Alguien que lo lea, a ver si lo logran entender ahora. Rápido, fuerte, por favor, Rolly. A este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Parafraseémoslo. No sean conformados a este mundo, o no se amolden al sistema de pensamiento mundano, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir Pablo? Quiere decir que la manera de alcanzar la voluntad de Dios, porque ahí dice, para que conozcáis la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea, para alcanzar la voluntad de Dios para tu vida, lo que tú tienes que hacer es renovar tu mecanismo de pensamiento. ¿Con qué? Con un nuevo sistema de pensamiento. ¿Quién lo introduce? Dios. ¿Por medio de qué? De ese libro. Si ese libro no está, no hay renovación. Por lo tanto, vas a seguir siendo un cristiano, pero operando con la cosmovisión mundana. Entonces vas a establecer en tu casa el cristianismo, vas a decir somos cristianos, pero con la cultura del mundo, con los pensamientos del mundo, con las cosas del mundo, y así no funciona el reino. Díganme a mí si es que lo están entendiendo solamente. ¿Se está entendiendo? ¿Y eso no es lo que pasa en la iglesia hoy día? Sí. Eso es lo que pasa. Entonces, si yo no conozco la cultura del reino, no la puedo establecer. Si yo no conozco los principios y los patrones del reino, no los puedo establecer en mi vida. Porque me voy a regir por la cosmovisión que tengo. Y esa cosmovisión ya no te resultó, no dio resultados. Entonces no es que tú amoldes tu cosmovisión a lo que estás recibiendo en la iglesia. No, tú tienes que transformar tu mecanismo de pensamiento con uno nuevo. Vale decir que tú empiezas ahora a vivir la vida de foja cero, a introducir un nuevo mecanismo de pensamiento. Por eso les digo, si tú recibes un mecanismo de pensamiento de Dios, ¿qué viene? Activación inmediata. Si no, no sirvió para nada. ¿Cuánta gente hace eso? Iglesia, si no logramos llegar a eso, estamos en problemas. Porque quiere decir que somos rebeldes, porque estamos recibiendo la verdad, pero no la queremos activar. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos y emociones están por sobre la voluntad de Dios. ¿Hay alguien que me esté entendiendo, no? Sí, pues, mis sentimientos y emociones quiere decir que eso, lo que yo siento, vale más que lo que Dios dice. Y eso fue lo que murió hace 2000 años. Tu voluntad murió, pero tú sigues vivo, tus sentimientos siguen operando. Entonces el tema del cristiano está en que el cristiano sabe que lo que Dios dice es la verdad y lo que tiene que operar en mi vida sujeta sus emociones y sentimientos a lo que Dios dice. Y eso es lo que hace. ¿Eso significa llegar a ser cristiano maduro? Sí. Y por eso la Biblia dice que la misión del Espíritu Santo es llevarte a una estatura. ¿Cómo lo hace? Conformarte a la estatura de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Obedeció a Dios hasta la muerte. ¿Qué tienes que hacer tú? Lo mismo. No dice por cuánto era hijo. Imagínense, siendo el hijo de Dios, sin pecado, perfecto. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, ¿eso quieren que padecer para llegar a ser obediente? Suena mal, ¿cierto?
decir la iglesia cristiana son puros, ¿cómo se me dice esta palabra? Lo he dicho varias veces. Son masocas, son masoquistas. ¿De eso se trata? Y hablando en serio, parafraseando entre nosotros, ¿se trata de eso? Pero finalmente sí. Finalmente sí. Porque fíjate, es masoquismo para nuestra carne, sí, para nuestro sistema ideológico completamente, pues, porque le estamos negando todos los derechos. Como tanto. O sea que la carne sufre de oculto, sí, porque donde voy es mejor y es para siempre. O sea, si yo veo cómo vive este mundo y cómo funciona este mundo y veo mi vida en este mundo, me doy cuenta que de todas maneras me conviene salirme de acá y operar para el otro que va a ser perfecto. ¿Sí o no? Imagínate, te dicen hoy día que Dios te regala 200 años más en esta tierra. ¿Sabía? Por eso, oye, es que la gente dice, ¿por qué antes vivían 1000 años? Y yo dije, porque Dios en su infinita misericordia, el hombre fue creado para no morir. Si el hombre no iba a morir, pues. Si Cristo no lo mataban, no moría. Para que ustedes sepan. Porque Él era la naturaleza perfecta, no tenía pecado. Y lo que la paga del pecado es la muerte. O sea, si Él no toma los pecados de la humanidad, Cristo no muere. Y por eso tenía que morir a los 33 años, porque después de esa edad empiezan a envejecer. Entonces, Él murió a los 33 años por algo. Pero si no lo mataban, no moría. Imagínate si Dios no hubiese acortado la vida del hombre. Oye, ¿ustedes creen que Adán y Eva no lo pasaron mal 900 años más en la tierra? Imagínate, han estado chatos. Imagínate lo que ha sido. Imagínate que después ellos empezaron a ver la depravación del hombre, porque ya en Génesis 6 Dios dice que se arrepienta. Imagínate el pobre Adán y Eva diciendo, oh, ¿cuándo me voy a morir? Hablando en serio. Imagínate ahora, a mí me dicen, me quedan 900 años de vida. Mi esposa se pone feliz. ¿Ah? Mami, si en el reino vamos a estar unidos por siempre. Vea Isaías 66, ahí dice, mamita. Entonces, hablando serio, ¿se imaginan tener 100 años más de vida? 100. Siento que a uno le dice, no, te quedan 10 años de vida. Y 5 mejor. ¿Cierto? ¿A cuánto le gustaría irse ahora? Sí. Mira la pregunta. Algunos le hubiéramos preguntado hace 2 meses y hubieran levantado la mano. Hoy día ya están en otra. Hoy día están en otra y dicen, ya esto se puede arreglar y todo está mejor. Pero fíjate que todo eso está basado en tus sentimientos, en tu sistema de sentimientos y emociones, en tu bienestar, no en el de Dios. Y se supone que si tú fuiste comprado y fuiste redimido, tú ya vives para otro, no para ti. Y finalmente eso es lo que no nos amanece, iglesia, eso es lo que no nos pasa. Entonces lo que tienen que entender ustedes es que si verdaderamente existe una redención, la redención es porque hay gente que empieza a vivir para otro y dejó de vivir para sí. Eso significa que moriste a ti. No es que tu naturaleza ya no esté, no es que ahora Cristo se manifieste, sino que ahora hay una persona que fue comprada, que sabe que su voluntad ya murió porque ahora vive para hacer la voluntad de otro, porque se está preparando con mentalidad teocrática para entrar a la eternidad. ¿Se entiende? Vamos entonces. Si no sienten nada, piensan entonces que no lo es, pero esto no concuerda con el orden establecido de Dios. Otros intentan poner primero la fe. Piensan que si tienen fe suficiente pueden hacer que cualquier cosa se realice, pero tampoco es el orden establecido por Dios, porque Dios quiere que tengamos fe, pero tu fe debe descansar ¿en qué? Concéntrate. ¿Por qué no es primero la fe? Porque tu fe debe descansar ¿en qué? En la palabra, vos, si no, no es fe. Por eso la gente, ustedes le preguntan y ven gente en la calle y le hacen entrevistas, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo mucha fe, dice, pero ¿fe en qué? Tú no puedes tener fe en la fe, porque la fe depende del objeto de fe. Por ejemplo, ¿tú tienes fe en los semáforos? Sí, po. Por eso es que uno va en auto, ve verde, sabe que el otro está en rojo. Uno sabe. ¿Por qué? Porque ha demostrado ser confiable, que funciona, ¿cierto? Entonces uno llega y pasa. Imagínate la fe, y si viene otro gallo a 200 kilómetros por hora, fregaste. ¿Por qué? Porque el semáforo ha demostrado ser confiable, es igual que el universo. Tú te levantas en la mañana con el despertador sabiendo que te vas a despertar a la hora que es la hora y que vas a alcanzar a llegar al trabajo y todo el cuento. Eso es fe. Pero tu fe en el evangelio o tu fe en el cristianismo, ¿en qué descansa? ¿En qué descansa? Entonces, ¿qué es primero? Porque si no, ¿en qué está descansando? No me están entendiendo.
sea, la gente dice, no, con fe estamos listos. Y la gente hay ministerios de fe, catedrales de fe, se los digo yo. Pero no tienen conocimiento. Entonces les dicen, Dios te va a sanar porque Dios es bueno, porque Dios te va a prosperar y todo cuento. Pero esa fe no está basada en la palabra, por lo tanto está basada en sentimiento, en que el hombre les dijo que tenían que creer eso. Y eso se llama, en el fondo, nuevo orden mundial, porque eso es Illuminati, eso es pensamiento positivo. ¿Están acá o no? Entonces, ¿qué viene primero? Si no está la palabra, ¿en qué está basada mi fe? Es lo que yo creo. Y en lo que yo creo que Dios va a hacer conmigo. Porque si yo concibo un Dios bueno, yo digo, Dios me quiere prosperar, pues Dios me quiere bendecir, Dios me quiere sanar, entonces voy a creer en que Dios me sanó. Voy a creer en que Dios me prosperó. ¿Funciona así? ¿Por qué no te ha funcionado? ¿Por qué no te ha funcionado, pues, iglesia? Porque el orden está alterado. ¿Cuántos están conmigo? ¿De verdad? Ya. El orden de Dios siempre es el mismo. ¿Cuál es? Hechos, fe y sentimientos. Vamos a estudiar cada uno de estos tres aspectos de la vida cristiana de modo que podamos comprender mejor la forma en que afectan nuestra vida cristiana. Amén. ¿Qué es un hecho? Un hecho es algo que es verdad. Por ejemplo, 2 más 2, ¿eso es un hecho? Sí. Un hecho es algo que es verdad. Concéntrate. Este es un hecho matemático. Siempre ha sido siempre cierto y siempre lo será. Es cierto en este país y es cierto en cualquier parte del mundo. El hecho de que tú lo creas, ¿lo hace verdad? No. Por eso, el hecho de que yo crea o no crea la Biblia, ¿la hace la verdad? Concéntrate. El hecho de que tú creas que 2 más 2 son 4, ¿lo hace verdad? 2 más 2 es 4, es un hecho. El hecho de que tú creas la palabra y que vas a estudiar la palabra, ¿hace que sea la verdad? No, la verdad es la verdad. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad se plasmó en un libro, ¿cierto? Que se llama Biblia. Entonces, ¿cuál es el hecho? Que tu fe tiene que estar basada en ¿qué? ¿En qué hecho? Concéntrese, por favor, si no es difícil. 2 más 2 son 4. Entonces, tu fe tiene que estar basada en ¿qué hecho? En que lo que está escrito en ese libro es la verdad en la cual debe estar basada mi vida. Punto. ¿Saben que es difícil de entender? Porque vean que no, porque saben que es lógico. Esto yo sé que lo saben todos, pero ¿por qué no se vive? Porque acá ya estamos hablando de cosas que sí debiéramos vivir. Olvidémonos de lo demás, porque yo voy a volver a retomar lo demás de Romanos 6 y todo el cuento, pero desde esta perspectiva. ¿Esto se puede vivir? Sí. Sí, pues tus decisiones tienen que estar basadas en esto si eres cristiano. Sí, pues. Porque si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, no tienes nada que hacer en ninguna iglesia, no eres de ninguna. O sea, si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, tus decisiones entonces tienen que estar basadas en lo que ahí sale. ¿Por qué? Porque es un hecho. Es un hecho que esa es la verdad que mueve mi vida. Entonces mi fe viene cuando yo empiezo a conocer esa verdad. Mi fe se empieza a activar cuando empiezo a conocer esa verdad. ¿Y los sentimientos qué hacen? Voy a llegar para allá, pero quiero que lo vayan entendiendo. ¿Todavía no lo entienden? ¿Por qué los sentimientos al final? Ya lo dije delante. Completamente, pues los sentimientos me permiten entender si estoy dentro o estoy fuera. ¿Cuántos hoy día tienen sentimientos negativos? ¿O no están plenos? Por eso. ¿Por qué? Porque tu vida está sustentada en tus circunstancias, no en Dios. Cuando tu vida está sustentada en Dios, tú tienes gozo. ¿Por qué? Porque ningún padecimiento actual se compara con lo que viene para ti. Entonces tú dices, ¿sabes qué? No importa, porque lo que viene para mí es tan perfecto que lo voy a pasar en victoria. Entonces tengo esta vida para reprogramarme, tengo esta vida para ser conformado, para entrar a la eternidad. Esta vida no vale la pena, me concentro en la otra. Eso lo produce Dios, no lo produces tú. Por eso es que los cristianos andamos siempre contentos y con gozo, porque sabemos que a medida que pasan las señales y todo el cuento, sabemos que Cristo se acerca. Y en la medida que Cristo se acerca, deberá haber más gozo en nosotros. Es necesario tener esto bien grabado en tu mente. Los hechos son siempre la verdad, ¿cierto? Los hechos son siempre la verdad. Puede que tú no creas un hecho, pero aún sigue siendo la verdad. O sea, puede ser que la gente no crea en la Biblia, pero para ti y para mí, la Biblia es la verdad. Entonces, si la Biblia es la verdad,
¿Están acá? Si la Biblia es la verdad, ¿cuántos creen que la Biblia es la verdad? Mi vida debe estar basada, mis acciones, ¿en qué deberían estar basadas? Ya. O en mis emociones y sentimientos. ¿Por qué no? Lo voy a enseñar ahora, pero ¿por qué no? Porque Dios puso a la emoción y los sentimientos en tercer lugar. No para que tomasen decisiones. No fueron creados para eso. El pecado distorsionó eso. Y hizo que el hombre empezase a tomar las decisiones basadas en lo que siente. ¿Están acá o no? Pero cuando Dios se lleva el pecado a tu vida, los sentimientos y emociones vienen a hacer ¿qué cosa? La alarma espiritual que te avisa si estás en la voluntad de Dios o no estás en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué son las emociones y sentimientos? Eso. Concéntrate. Esto es maravilloso. Vamos. Puede que tú no sientas que un hecho es verdad, pero sigue siendo la verdad. Y ese es el problema, ¿se dan cuenta o no? ¿Qué pasa cuando yo siento o no siento que un hecho sea la verdad? Porque puede ser que tú no lo sientas, pues yo lo estoy predicando acá, y dices, no creo que esto sea la verdad, yo no lo siento así. ¿Qué está operando ahí? Tus sentimientos y emociones. ¿Saben cuántos cristianos operan así? Se sorprenderían de saber. No, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos cristianos operan en el orden establecido por Dios? Ya, pues ahí está el problema, iglesia. Entonces ahora tenemos que enfocarnos en eso. Con todo el conocimiento que Dios nos da, yo digo, este Dios es perfecto, porque nos dio ese conocimiento antes y te pone callo y es imposible, pero ahora empieza a ordenarte. Entonces ahora uno empieza a entender y uno dice, claro, ahora entiendo, pues ¿por qué? Porque si yo estaba operando mis sentimientos y emociones como líder y me presentaba el mensaje que me presentaste de Romanos 6, no lo siento así, pues porque es imposible, pues porque no es vivible. ¿Cierto o no cierto? Pero cuando yo entiendo que tengo que entrar al orden original y que tengo que entender que esa es la verdad, yo entiendo que mis emociones y mis sentimientos son las que tienen el problema. ¿Lo comprendieron o no? Sí, pues. Porque si están abajo, yo tengo que entender que efectivamente eso fue lo que murió hace 2000 años, pues mi voluntad. O sea, lo que yo siento ya no importa. ¿O importa? No importa. ¿Qué importa en tu vida? Concéntrate en lo que vas a contestar. ¿Qué es lo que importa en tu vida? Por si te das cuenta que no hay necesidad de este mundo, nuestra naturaleza es tan mala que está ensimismada en nosotros. Y venimos a la iglesia pensando que vamos a recibir palabras, pues necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos restaure y todo el cuento. ¿Quién te dijo eso? Si tú fuiste comprado para operar para otro, acá venimos a ministrar a Dios, no a ti. Pues eso tiene que salirse de tu vida. Porque en el fondo el mejor regalo que te pudo haber pasado es que Dios te haya comprado. O sea, ser un hijo de Dios significa que es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Imagínate lo que es tener la cobertura de Dios, la protección de Dios y después ir a vivir una eternidad perfecta. ¿Sabes lo que significa eterno? Para siempre. O sea, compáralo con la vida que tienes en este mundo, que es así de cortita en relación a la eternidad. O sea, todo esto malo no se compara con todo lo bueno que viene después. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Díganme amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, primero, la palabra. Si la palabra no está en ti, tu fe no existe. Y si tu fe no existe, ¿quién va a gobernar? Tus sentimientos y emociones. Porque tú vas a decir, no, pero es que yo no creo que sea así. Lógico, porque tu sistema de creencia está basado en tu cosmovisión, no en la divina. Un amén, por favor, uno. Cuando la gente llega a la iglesia tiene que ser discipulada por lo mismo. Porque vienen con un sistema de creencia, con una cosmovisión mundana. Y como están los sentimientos y las emociones están en primer lugar, dicen, sí, pero es que yo no creo que sea tan así. No le veo lo malo a esto. Y hacen cosas y dicen, sí, pero yo no siento que esté mal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los sentimientos y emociones no fueron creados para tener el dominio. No fueron creados para eso. El pecado distorsionó el orden establecido y pasaron a tener dominio. ¿Entienden ahora cuando hablamos que la carne gobierna? ¿A qué se refiere la carne? Al alma. ¿Y qué está contenido en tu alma? Tu emoción y sentimiento. ¿Y tu alma fue creada para dominar y gobernar? No, fue creada para estar sujeta al Espíritu de Dios. Amén. Vamos. Por ejemplo, sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador viviente. Sabemos que esto es cierto porque lo dice la palabra de Dios. Una persona puede creerlo o no, pero sigue siendo la verdad, ¿o no? Los hechos de Dios son siempre la verdad. ¿Cuántos creen que Jesucristo murió por sus pecados? ¿Por qué?
Pero dime por qué, pues porque la gente... Tú le dices eso a la gente, ¿cómo se lo explica? Si la gente no cree en la Biblia, ¿cómo se lo explica? Porque eso tratamos de hacer, fíjate, pero lo hemos tratado de hacer o no, tratamos de convencer a la gente, ¿cómo? Si nosotros lo podemos vivir, imagínate que nosotros no estamos en el orden establecido por Dios, estamos tratando de que la gente lo reciba. Oye, no sé si a alguno se le está abriendo el entendimiento acá. Fíjense el error. ¿Cristo murió por tus pecados? ¿Por qué? Porque tenía es un hecho, muy bien. Pero porque había un propósito muchísimo mayor que hace que los sentimientos y emociones se engañen. Porque los sentimientos y emociones dicen, ¡ay, qué lindo! Y todo el cuento. Y hacen que vayan a la iglesia, que escuchen música, que lloren y todo el cuento. Pero eso no era. Los sentimientos y emociones no eran para que tú sintieras. O sea, el hecho de que Cristo muriera por tus pecados no era para que lo sintiera. Era porque tenía un propósito, que era redimirte, que Él pudiese usarte para poder alcanzar a los que faltan de esta dimensión y llevarte a la siguiente. ¿Se entendió eso? ¿No? ¿Estuvo complicado? Esto es maravilloso. El hecho de que Cristo muriese por tus pecados era para volverte al orden original establecido por Dios cuando creó al hombre. Vale decir que Dios muere por ti llevando tus pecados, ¿para qué? Para sacarte los pecados y puedas entrar a Dios, ¿cierto? Luego tienes que someterte y sujetarte a su voluntad, porque ningún rebelde entra al reino de los cielos, y así pasas a la siguiente eternidad, en donde se cumple lo que Dios quería hacer con Adán y Eva. Un mundo perfecto, una tierra perfecta, con gente perfecta, haciendo y estableciendo la voluntad del reino invisible en un mundo visible, con la imagen y semejanza divina. Uy, ¿no nos encuentran espectacular? ¿Cuántos quieren vivir en un mundo perfecto? Imagínate sin hijos desobedientes, sin más maldad, sin robo, sin... ¿Para qué voy a seguir dando ejemplos? Ustedes saben, ¿cierto? Cada uno ponga todos los ejemplos que tiene. Imagínate lo que va a hacer eso. ¿De verdad que vale la pena? Sí. Si uno viene a pasarlo muy mal a esta vida, ¿cómo va? Para después morirse eternamente o irse al infierno, como llaman algunos de lo mismo, ¿cierto? No tiene ningún sentido, ¿sí? ¿Ustedes creen que tiene un sentido que Dios te haya creado para venir a sufrir a este mundo y que esto sea todo? No, ese no es un Dios bueno. Perdóname, pero ese no es un Dios bueno. Entonces, ¿quiere decir que hay esperanza para que uno sea feliz en este mundo? ¿Sí? ¿Dónde está la felicidad de este mundo? Fíjate, la felicidad del cristiano en este mundo, ¿dónde está? Sí, si yo estoy en la voluntad de Dios, estoy feliz constantemente. No me digan que no, porque nosotros lo llamamos gozo, pero es para que se entienda. ¿Soy feliz si estoy en la voluntad de Dios? Sí, a pesar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es parte de la promesa de Dios. Él pone gozo cuando yo estoy haciendo su voluntad. Y dice que Él da una paz que es incomprensible. O sea, la gente te dice, oye, pero mira lo que estás viviendo y tienes paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios pone esa paz para los que están dentro de su voluntad. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente no lo puede comprender, ¿cierto? ¿Y esa paz qué? ¿Qué significa paz? ¿No significa gozo? ¿Sí? Si yo tengo paz, ¿qué tengo? Tengo gozo en mi corazón. O sea, estoy pasando pésimo, hermano, pero estoy tan enfocado en hacer la voluntad de Dios que Dios pone paz en mí. Y si no, ¿cómo creen que lo hizo Jesús para llegar a la cruz? ¿Cuánto hubiéramos escapado ahí mismo? ¿Cuánto hubiésemos escapado? ¿Por qué Jesús se cayó 2 veces? Yo iba al monte Calvario. ¿Por qué sale un Simón de Sirene a levantarle la cruz? ¿Eso tiene una explicación, iglesia? Simón de Sirene, están diciendo algunos. Ni siquiera eso han leído, ni siquiera eso han leído. Ni siquiera la crucifixión la han leído, iglesia. ¿Cómo van a tener fe? ¿Cómo van a tener fe si no está la palabra? ¿Están acá o no? Ya, concéntrense en esto. ¿Qué es la fe? La palabra fe aparece 239 veces en la Biblia. Concéntrense en esto, por favor. Y esto demuestra la importancia que Dios le asigna a la fe, ¿cierto? Porque cuando Dios dice de cierto, es porque es muy importante. Y hay una palabra que dice no temas. Cree solamente, que aparece 365 veces, que es para cada día. Un no temas. Cree solamente. Fíjate, no temas, cree solamente. ¿En qué? En que si haces lo que yo digo, yo te voy a mantener de pie y en victoria. Eso dice la Biblia. Entonces la palabra fe aparece 239 veces porque tiene una importancia suma en la escritura. Pero ¿qué significa fe? Quiero que ustedes lo digan de nuevo, pues ya lo tradujimos. ¿Qué significa fe?
Viene del griego pistis, que significa creencia o confianza en algo, en alguien. O sea, quiere decir que así como existe una fe negativa, positiva, perdón, existe también una fe negativa. ¿Cómo yo obtengo fe? Muy bien. Por el oír. O sea, la fe positiva viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y la negativa? Por oír lo malo. Entonces, cuando yo escucho las noticias y todo el cuento, ¿de qué me estoy llenando? De fe negativa. El mundo se acaba, y mira todas las cuestiones que ven, los terremotos, tsunamis, las cuestiones, y escucho gente peladora y todo el cuento, ¿y de qué me estoy llenando? De fe negativa. Entonces, Dios dice, cuidado con lo que oyes. Ten cuidado con lo que oyes, porque lo que oyes forma tu sistema de creencia. Por eso es que Dios nos manda a apartarnos de la gente negativa, de la gente mala, pues nosotros les hablamos a ellos, no ellos a nosotros. Nosotros los convertimos, no ellos los convierten a nosotros. Entonces tú puedes tener un mensaje de 1 hora de fe positiva y después sales a escuchar 2 horas de fe negativa, adivina qué va a quedar en tu vida. Entonces, ¿en qué tengo que tener cuidado? Ya, y la fe tiene un poder, ¿cierto? Que hace real lo que uno cree. Entonces, si yo tengo fe negativa, esa fe negativa va a hacer que lo que yo creí se haga real en mi vida. Porque la fe está hecha para eso. Entonces, cuando yo digo, hoy parece que me voy a enfermar, yo mandé una orden a mi sistema nervioso que se tiene que generar. Me enfermé solo. Se lo estoy diciendo en serio, así de serio el tema. Por eso es que de la abundancia de lo que hay en la mente habla la boca. Porque el tema está, la Biblia dice que lo que entra no es lo malo, sino lo que sale. Entonces puede entrar la fe negativa. Mientras no salga por tu boca está todo bien. Pero lamentablemente cuando la fe negativa está en tu mente, va a salir por tu boca. Y es cuando tú dices que ya no puedo más, ya no aguanto más, no digas eso. Me quiero morir, si tú ya no te perteneces, no eres tuyo. Y tú le dices, Señor, por favor, llévame. No, porque yo te creé para estar en la tierra, no voy a llevarte al cielo. Tu propósito está acá, no allá. Si Dios te dio un cuerpo físico es para que estuvieses acá, tu propósito está acá. O sea, cuando uno está haciendo la voluntad de Dios es cuando está pleno. Tu conformación y transformación para entrar a la vida eterna está acá. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios te saque antes de eso? Porque hay mucha gente que aún no entiende el Evangelio. Porque hay mucha gente que aún no permite que ser un instrumento en las manos de Dios. Entonces, como viven para ellos, quieren que Dios los saque porque ellos lo están pasando mal. Y Dios no te manda a pasarlo bien ni mal, te manda a hacer su voluntad. ¿Se entendió eso o no se entendió? Lo que pasa es que tu vida sigue girando en torno a ti. Y eso se tiene que terminar en algún minuto. Entonces, ¿entienden lo que significa el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí? Significa eso, que en algún minuto yo digo, Señor, mi voluntad llegó hasta acá. Desde ahora en adelante se hace la tuya. Es eso. ¿Cómo morimos a nosotros? Se puede. ¿Puedo morir a mi voluntad? Sí, pues. ¿Para hacer la de otro? ¿Sí puedo? ¿Yo puedo decidir ahora que ya no se hace mi voluntad sino la de otro? Sí puedo. ¿Dios te da ese poder? Sí está. Eso se llama fe. ¿La fe produce un ámbito sobrenatural? Sí, pues de eso estamos hablando. Entonces primero conozco la palabra, después que viene, que la creo. Y una vez que la creo, ¿qué viene? El poder. Díganme amén. Por eso prepárense. ¿Qué es la fe? La fe es aceptar lo que Dios dice que es verdad por medio de su palabra y actuar sobre esa base. Uy. ¿Qué es la fe, iglesia? Muy bien. Fíjense, la fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y actuar en conformidad a eso. ¿Eso es fe? Todo lo demás es mentira. O sea, la gente usa la fe porque sí, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar y todo el cuento es mentira. La fe es conocer la voluntad de Dios y luego actuar en conformidad a ella. ¿Alguna vez, por favor? ¿Habían escuchado alguna vez ese significado de fe? No, pues porque la usábamos la fe como una bendición para nosotros, para lograr cosas. Y la verdadera fe es todo lo contrario. Por eso es que la salvación es por fe. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo que Dios envió a su Hijo a morir por mí y que eso me salva. ¿Están entendiendo, no ahora? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que su creación no se perdiese, pues si Dios no creó al hombre para que el hombre se perdiese. El pecado distorsionó ¿cómo se llama? El plan de Dios. Pero Cristo vino a devolver lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se perdió? El plan de Dios. Entonces, ¿cuál es la misión de Dios para tu vida? Introducirte de nuevo a su plan. ¿Cuándo? ¿En esta vida o en la otra? ¡En la otra! El plan de Dios está para la otra. O sea, el reino no va a implementarse en este tiempo. Pero en este tiempo tú tienes que ser conformado. Tu voluntad tiene que estar sujeta. O sea, tienes este tiempo que tú no sabes cuántos días son
para adquirir conocimiento de Dios, para creerlo y para establecerlo en tu vida. Si no, ¿cómo lo hacemos? Dígame la verdad, pues si no, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo entramos preparados al reino de Dios? ¿Por qué Dios no tomó a Israel y lo llevó directamente a la tierra prometida? ¿Por qué les dio 40 días? Porque 40 días era preparación, pues era cambiarlo. Era decirle, bueno, una nueva tierra, sáquense la mente de Egipto, sáquense ¿cómo se llama ¿cómo se llaman las cosas que tenemos en este mundo? Los vicios de Egipto, sáquense las cosas, los pensamientos de Egipto, van a una nueva tierra. Y en esa tierra no se piensa así, no se vive así, no se come así. Y no pudieron. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para entrar al reino? Ahora si no logramos cambiar eso. Entonces, ¿entienden por qué la Biblia dice que Egipto es cuando Dios te saca al mundo y después el tránsito? Por la gente dice que el desierto es prueba. Mentira. El desierto es tránsito. El tránsito para llegar a la eternidad. Pues en el fondo el desierto, que es el tiempo desde que Dios te saca de Egipto, es el que determina si entras o no entras. Pero Dios lo sacó de Egipto. Quiero escuchar. Dios lo sacó de Egipto. Pasaron por el desierto. Entraron. Dios te sacó del mundo. Sí, estás en el desierto, estás transitando, pero ¿entraste a la tierra prometida? ¿Y puede ser que no entres? Sí. ¿Por qué? Porque ¿quiénes entran a la tierra prometida? Los Josué y los Caleb. ¿Y quiénes son los Josué y los Caleb? Los que habían cambiado su mecanismo de pensamiento y creían que lo que Dios decía era verdad. Pues los demás veían gigantes, ellos no los veían, pues ellos veían al Dios que era más gigante que los gigantes. Ellos decían, Dios dijo que la tierra era nuestra, entonces ellos tomaban posesión de la tierra porque Dios había dicho que era de ellos. No sé si están acá. Los demás decían, no, porque nos van a matar, nos van a hacer daño y todo el cuento. O sea que el Dios que tienen no importa. O sea, si Dios es por mí, que Él contra mí era mentira. ¿Por qué? Porque vivían pensando en ellos y usaban las emociones y los sentimientos para tomar decisiones. ¿Estaban capacitados? No, porque primero era actuar sobre los hechos. ¿Cuáles eran los hechos? Mira el Dios que tenían. Mira cómo los sacó de Egipto. Después tenían que creerlo. Y después, ¿qué tenían que hacer? Completamente. Entonces, como ellos vivían en base a los sentimientos y emociones, no entró ninguno. La fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y actuar sobre esa base. Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. Ninguna menos. Dios lo dice, yo lo creo, punto. Si Dios lo dijo, para mí es cierto. Y lo voy a hacer. La Biblia deja claro que todas las bendiciones de Dios nos llegan por fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, ¿cierto? Y por eso dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que el galardonador de los que lo buscan. Fíjate, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa eso? O sea, si yo no creo que lo que Dios dijo es verdad, yo no lo agrado. Y después dice, porque es necesario que el que se acerca, o sea, yo le pido algo a Dios que está conforme a su voluntad, yo no tengo que sentir nada, tengo que creer que porque Él lo dijo ya está hecho. Ese es el que va a recibir galardón, el que va a recibir la respuesta. ¿Lo entienden o no? Entonces, ¿qué es lo que? Fíjate lo que está diciendo, que no tengo que sentirlo, porque los sentimientos y emociones no juegan un rol dentro de la fe. Ninguna menos. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Sentir algo. Y cuando uno trata de convencer a la gente dice que no siento nada raro, no ha pasado nada. O cuando se bautiza piensan que tienen que sentir algo. ¿Por qué? Porque viven comandados por los sentimientos y las emociones. Y los sentimientos y las emociones no juegan ningún papel dentro de la fe. Uy, díganme amén, por favor. Está complicado el cuento, ¿cierto? Pese a lo importante que es la fe, no puede sostenerse sola. La fe tiene que afirmarse en algo. Y ese algo debe ser la verdad. Es por eso que nuestra fe debe afirmarse siempre en la palabra de Dios. Si no, tu fe no tiene sustento. Estás creyendo en algo negativo. Por eso Jesús dijo en Juan 17:17, ¿alguien que le va a pasar? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. ¿Y dónde viene la santificación entonces? En la palabra. ¿Por qué? Porque en la medida que yo estoy siguiendo la palabra, estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Por eso la Biblia dice, buscar primeramente el reino y su justicia. ¿Y dónde lo busco? En la palabra. Entonces busco el reino, que está en la palabra,
y después necesariamente viene a hacer lo que dice la palabra, que es la justicia de Dios, entonces Dios se encarga de mi estadía en esta dimensión. Eso dice la Biblia. Ahora miremos en la palabra de Dios y aprendamos más sobre la fe. La fe tiene que ver con el mundo invisible. La fe se ocupa de cosas que son reales, pero que son invisibles. ¿Cómo es esto? No podemos ver a Dios, pero por la fe sabemos que Dios es real, ¿o sí? ¿Cuántos pueden ver el aire? ¿Y cuántos saben que es real? No podemos ver el cielo, pero por fe sabemos que existe un lugar llamado el cielo, ¿cierto? Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:1: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vale decir que esto significa que la fe es la manera en que probamos la realidad de las cosas invisibles de Dios. Ahí viene el poder del Evangelio. Porque si Dios es fiel a su palabra, y yo creo que lo que Él dice es la verdad, entonces las promesas que están en la palabra se tienen que empezar a cumplir en mi vida. ¿Por qué no se cumplen? ¿Por qué no vemos que todas esas promesas que dicen que va a estar con nosotros, que ya no nos podemos enfermar y mil cosas más no se cumplen en nosotros? Porque no estamos operando en el orden adecuado. Y segundo, porque no creemos. ¿Cierto o no es cierto? Sí, pues si no creemos, pero ¿por qué no creemos? Porque estamos creyendo en nuestros sentimientos y emociones. Los sentimientos y emociones no fueron generados para que crean. Uy, qué loco. Porque uno dice sí, pero ¿sí o no? Porque uno está sintiendo. No me cuadra, pues no. Sí, pues son tus sentimientos y emociones. Pues tus sentimientos y emociones no tienen la capacidad para creer. O para creer lo correcto. ¿Amén? Ya, preparémonos para terminar esto. La fe hace reales las verdades espirituales en nuestra experiencia. Tenemos que entender esto. Nuestra fe no hace que los hechos de Dios sean verdaderos. La fe, nuestra fe no hace que los hechos de Dios sean verdaderos. ¿Por qué? Porque ya lo son. Un hecho ya es un hecho. Entonces no es que mi fe haga que sea verdad, no es que yo crea haga que sea verdadero. Porque es verdadero, yo creo. Y como yo creo, se activa. Ya lo son, independientemente de si lo creo o no lo creo. Entonces, ¿qué es lo que hace mi fe? Mi fe en las verdades reveladas en la palabra de Dios es lo que hace real en mi experiencia. ¿Qué hace la fe? La fe hace que la palabra de Dios se haga real en mi experiencia. O sea, vale decir que la fe trae la cuarta dimensión de Dios a mi tercera dimensión. Por eso es que la fe tiene el poder de cambiar mis circunstancias. Iglesia, aunque tú no lo creas. Si tú crees y estás viviendo en conformidad a la palabra tiene el poder de hacer real lo que se vive en el cielo en tu vida. Y eso es increíble. Por eso es que nosotros tenemos el poder para sanar enfermos, libertar cautivos, echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios esas cosas no se dan. Y cuando yo estoy creyendo la verdad de Dios y la estoy viviendo, eso tiene el poder de transformar mi tercera dimensión. La Biblia contiene muchas promesas maravillosas de Dios, pero no llegan a ser nuestras hasta que las apropiamos por fe en la palabra de Dios. Como dijimos antes, es un hecho grandioso el que Cristo murió por tus pecados. Dios promete vida eterna a todo aquel que cree en Él, pero Cristo no llegará a ser tu Salvador hasta que tú pongas tu fe en Él. Y hay mucha gente que está buscando las promesas de Dios, pero no está buscando al Dios de las promesas. ¿No se entendió? Hay mucha gente carnal que está poniendo todo su evangelio en las promesas de Dios, en las bendiciones de Dios, pero no en el Dios de las promesas y bendiciones. Amén. Cristo no llegará a ser tu Salvador hasta que tú no pongas tu fe en Él. ¿Vale decir que tú puedes poner su fe en su palabra y en sus promesas y recibirla? Aunque no lo creas, pues tiene ese poder la fe. Igual la fe negativa. Nunca le ha pasado que dice, no, voy a ir al banco, que sé que me va a ir mal, pero voy a ir igual. Y después les va mal y dijeron que yo sabía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú lo declaraste. O sea, así funciona la fe. La fe tiene el poder de activar lo que uno cree. Concéntrate en esto. Entonces tú puedes creer en las promesas de Dios y se van a activar, sí, porque el sol sale para justos e injustos. Por eso es que esta gente, los futbolistas salen diciendo que cuando eran niños yo creí que íbamos a tener la casa más grande, mamá, que íbamos a ser ricos y todo el cuento, y lo lograron. ¿Por qué? Porque lo creyeron. Y la fe tiene ese poder. Pero si tú estás basando tu vida espiritual en eso, en ti, y no en Dios, tú no tienes salvación. ¿No se entendió?
Entonces lo importante para el cristiano es basar su fe en el Salvador. No en lo demás, po. Y nosotros nos engañamos con lo demás, ¿cierto? Porque somos cristianos carnales. Entonces queremos usar de esas bendiciones para la carne sin entender que tenemos que salvar esa carne. Perdón, pero para que se entienda, tenemos que salvar el alma, porque la carne está perdida. Amén. Fíjense en esto. Cuando tú crees que Jesucristo murió por tus pecados y lo aceptas como tu Señor, viene la salvación. Y en ese momento experimentas la salvación. La fe en Cristo hace la salvación de Dios real en tu experiencia. Entonces uno puede decir soy salvo, porque la Biblia dice que el Espíritu le comunica a tu nuevo espíritu que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué usted cree que la iglesia duda? Porque nuestro sistema de creencias no está bien. Estamos actuando en el orden desordenado de Dios, ¿cierto? Porque tú esperas sentirlo. Dígame amén, tú esperas sentir que eres salvo. Y la Biblia dice que eso no se siente. Eso se cree. Es un hecho que Cristo te salvó. Entonces, ¿por qué no lo puedes creer? Porque tú estás tratando de creer en tu sistema de emociones. No se puede. Oye, algunos están entendiendo, ¿no? Esto es espectacular. Entonces somos salvos por Cristo, no por nosotros. Y somos salvos porque Él vino a hacer esa obra, a cumplir esa función y ya la hizo. ¿O por qué yo todavía no lo creo? Porque todavía dudo. Porque no estoy operando en el orden establecido por Dios para la vida de un cristiano normal. Hoy día tengo que ordenarme, ¿cierto? Entonces tengo que poner los hechos. Primero, lo que Dios dice es la verdad, punto. Entonces si Dios dice que me salvó, soy salvo, sí. Soy salvo por Él, no por mí. Entonces olvídate de lo que sientas, porque tú pecas, sientes o alguien te dice algo y tú sientes, hoy sí, en realidad no. Uy, parece que perdí la salvación, no la tengo todo en cuenta. ¿Quién te dijo que tenías que creer en tu sistema de emociones y sentimientos? Uno cree porque Dios dice que lo hizo. ¿Es una verdad? Sí. ¿Es un hecho que Cristo murió por ti? Sí. ¿Listo? ¿Está hecho? Sí. ¿Por qué dudas? ¿Por qué no recibes la sanidad? ¿Por qué no recibes las otras bendiciones? Porque estás actuando, estás creyendo, estás usando tu fe en tus sentimientos y emociones. ¿No funciona así? ¿Hay alguna amén? ¿Sí? La fe cree la palabra de Dios. La fe cree a Dios a pesar de las circunstancias desfavorables. Quizás uno de los mejores ejemplos de esto es Abraham. Cuando Abraham y su esposa Sara estaban muy viejos, Dios les prometió que tendrían un hijo. Y Abraham creyó a Dios. Pasaron 15 años y la promesa de Dios no se había cumplido. Humanamente hablando, para Abraham y Sara era imposible tener un hijo. Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90 y más encima era estéril. ¿Cómo iban a tener un hijo? Porque la fe hace que lo imposible se vuelva posible. ¿Por qué? Porque la fe está sujeta a Dios. Y para Dios todas las cosas son posibles. ¿Entienden lo que significa la fe? La fe significa que yo creo los hechos de Dios. Entonces si Dios hace que todo lo imposible se vuelva posible y mi fe está sustentada en Él, para mí todo lo imposible es posible. Por eso Marcos 9:23 dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Vale decir que todo lo que yo crea de lo que Dios dice que va a suceder con mi vida va a pasar. ¿Por qué? Porque ya pasó. Es un hecho. Muy bien. Entonces tengo que buscarlo. No, porque la gente que hace en la iglesia la buscan y llaman y en oración lo buscan. No, ya está hecho. Tengo que vivirlo. El problema es que eso viene en la evidencia cuando estoy viviendo el cristianismo, como Dios manda. No cuando estoy buscando beneficios para mis sentimientos y emociones. ¿Se entendió? Sin embargo, Abraham continuó creyendo a Dios. A su debido tiempo, Dios le dio a Abraham el hijo que le había prometido. La Biblia dice, vamos por favor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Imagínate, 99 años con una mujer estéril. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, se fortaleció en qué? En fe. ¿Qué era fe? Que se fortaleció creyendo que lo que Dios le había hecho era la verdad. No miró las circunstancias, no miró su cuerpo, no miró a su esposa, no miró la esterilidad, sino que ¿qué miró? Miró lo que Dios había dicho. Y se mantuvo firme creyendo que lo que Dios dice era capaz para cumplirlo porque es Dios. ¿Y qué recibió? Lo prometido. O sea, ¿qué hace la fe? La fe tiene el poder de hacer que se cumpla lo que Dios dijo. ¿Qué pasa si no conozco las bendiciones de Dios, las promesas de Dios? No te vas a poner a buscarlas ahora, porque no funciona de esa manera. Vive el Evangelio como Dios manda y todas esas promesas vienen incluidas en el Evangelio. La fe y la obediencia van juntas. Un amén. ¿Qué pasa con la gente que busca solamente, que usa la fe para conseguir beneficios? Nada.
¿Es sabio Dios o no es sabio? ¿Sí? Entonces la fe y la obediencia van juntas. La verdadera fe resulta siempre en obediencia. Los creyentes son obedientes y la Biblia dice, fíjate, por la fe Abraham, siendo llamado, no, alguien que me ayude por favor, era Hebreos 11:8, le puse 18, pero yo lo leo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre el Padre y la fe y nosotros? Siendo que nosotros tenemos la Biblia, debemos ser más creyentes, ¿cierto? Pues tenemos ejemplos y aún así nos cuesta más. O sea, imagínate que él era mundano y de repente Dios le habla y le dice, sal de aquí. Y eso que Abraham, ustedes saben que era el heredero y vivía en una familia con mucho dinero, o sea, era el que le tocaba toda la herencia y Dios lo manda a vivir al desierto como un nómada. Pero él obedeció. ¿Por qué? Por fe, porque el que le estaba hablando era Dios. Entonces la diferencia entre Abraham y tú, o Abraham y yo, es que Abraham escuchó la voz de Dios y tú no. O sea, quiere decir que Abraham no la estaba escuchando, no es voz de Dios la que estaba escuchando, porque es mi voz. ¿Me están entendiendo, no? ¿O es voz de Dios? Es voz de Dios, entonces la escucha y la diferencia entre tú y Abraham es que Abraham obedeció y tú no. ¿Por qué? Porque tus sentimientos y emociones te dicen esto no me conviene, entonces esto no lo obedezco. O mi carne no quiere esto, mi carne quiere otra cosa, entonces no voy a obedecer a la palabra en esto. ¿Ahí está la diferencia? Sí, y dice que por creer y obedecer fue declarado justo. ¿Sabes qué lo hizo justo? El creer y obedecer. Si yo no creo en esto, si yo no creo en la palabra, si yo no creo en Cristo, yo no puedo llegar a ser justo. Y si no soy justo y viene Cristo, yo voy a ¿qué? Al juicio. Y voy a pagar por mis pecados, pues viene condena. Al decir que crees algo y sin embargo no lo pones en práctica, eso no es fe. La verdadera fe cree a Dios y obedece a Dios. La fe que no obedece a Dios no es una fe viva. La Biblia dice en Santiago 2:20 que la fe sin obras, ahí, la fe sin obras es muerta. ¿Cómo aumentar tu fe, iglesia? Yo sé que muchos dirían que les gustaría tener más fe, ¿cierto? ¿Y qué pueden hacer para aumentarla? La fe crece mediante una constante y cuidadosa atención a las declaraciones de Dios en su palabra. Un gran hombre de Dios dijo y oró mucho pidiendo a Dios que le diera más fe, pero su fe parecía no aumentar. Entonces dice que ese día Moody leyó un versículo. Porque ustedes le piden más fe a Dios en oración, pero eso no viene de esa manera, pues no está establecido en la Biblia que la fe venga de esa manera. Porque eso sería saltarse pasos. Es como decirle, Señor, llévame al grado de madurez, Señor, al tiro, por favor. Y mantenemos orando en eso. Señor, llévame a ser maduro espiritualmente. ¿Se puede? No, pues hay que pasar por un proceso. Entonces Moody estaba pidiendo en oración que Dios le diera más fe. ¿Estaba equivocado? Sí, estaba equivocado, porque él leyó este versículo que dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, en la medida que tú escuches más palabras y leas más palabras, más fe vas a tener. ¿Por qué? Porque vas a tener más conocimiento del sujeto de fe que es Dios. Si tú no conoces a Dios, tú no puedes tener fe. Si tú no sabes lo que Dios opina en relación a ciertas circunstancias, no puedes tener una fe basada sobre bases sólidas, porque vas a pensar emocional y sentimentalmente y por eso te vas a equivocar. No sé si me entendieron eso. Entonces tus sentimientos y emociones que son engañosos y perversos te van a decir, sí, pero esto no está tan malo. Pero como no tenías entendimiento, Dios sí lo ve malo. Y vas a actuar en relación a lo que decían tus sentimientos y emociones. Y te saliste de la voluntad de Dios. Amén. En un instante Moody comprendió que la fe viene por la palabra de Dios y empezó a estudiarla. La estudió cuidadosamente cada día para ver exactamente qué era lo que Dios decía en su palabra. Lo creyó y lo aplicó en su vida. El resultado fue que su fe creció y siguió creciendo. Y ustedes saben quién es. Pues si conocen de los grandes hombres de Dios, van a saber quién es Moody. ¿Qué son los sentimientos? Rápidamente. ¿Qué son los sentimientos? Tales como la alegría, la tristeza, la felicidad y el dolor. Debemos comprender que los sentimientos se diferencian totalmente de los hechos, ya que los hechos nunca cambian, mientras que nuestros sentimientos siempre están cambiando. El estado de salud afecta nuestros sentimientos, nuestra relación con otras personas afecta los sentimientos, hasta un cambio de clima puede afectar nuestros sentimientos. A mí me pasa que cuando se pone feo, yo me pongo, o me ponía, ya no me pasa de verdad, pero antes
Siento que me ponía empezaba el invierno y me daba depresión. Puede ser que te preguntes por qué usamos en los dibujos una... Fíjense, necesito que vean esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué te reí? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿También te pasa? Ah, bueno, para este de 20 grados ¿cómo se llama? Invierno. Nuestros sentimientos son tan cambiantes que son como una pelota de rugby. Fíjense cuál es la diferencia entre una pelota de rugby y una pelota de fútbol. ¿Conocen la pelota de rugby? ¿Cuál es la diferencia? ¿Pero cuál es la diferencia? Que si yo tiro rebotado una pelota de fútbol, ¿yo sé dónde va a caer? Sí, pues, y una de rugby. Ya, pues, y cuando en Santiago 1.8 leímos que el hombre era inconstante, ¿a qué se refiere? Que tú eres como una pelota de rugby. Si tú operas bajo tus sentimientos y emociones y Dios te lanza al Evangelio, no sabes dónde vas a caer. Porque tus sentimientos y emociones son cambiantes, porque dependen de todas las circunstancias, depende de la gente, depende del clima, depende de las circunstancias que estás viviendo, depende de todo. Entonces, ¿Dios puede confiar en las circunstancias, o perdón, en los sentimientos y emociones? No, los sentimientos y emociones fueron creados para que tomaran decisiones. No, ¿lo entienden ahora por qué es engañoso y perverso? Así los sentimientos tú no sabes cómo van a rebotar. Un día puedes estar lleno de alegría, al día siguiente sin ninguna razón aparente puedes estar lleno de tristeza. Lo más importante que hay que recordar en relación con estos sentimientos es esto, que los sentimientos son malos y cambiantes. Ojalá que lo logres entender por iglesia. Por esta razón nunca debemos procurar que nuestra fe descanse en mis sentimientos. Díganme amén. No me importa lo que yo sienta. Yo tengo que creer lo que la palabra dice porque son hechos establecidos por Dios. Vale decir que lo que siento dejó de ser importante y ninguna decisión mía va a estar basada en lo que yo sienta. Díganme amén todos, por favor. Pues les digo la verdad, el secreto para el éxito está en eso. Y si se fijan, cada vez que tomamos una decisión basada en lo que sentimos, la embarramos. No me digan que no. La embarramos, entonces uno dice, ¿sabes qué? Es que siento que con esto voy a generar... No, ¿quién te dijo eso? Tus decisiones tienen que estar basadas en lo que Dios dice. Si nos mira el problema que se genera, el problema que generamos en el entorno. Ciérrenme sus ojos, por favor. No importa cuándo puedan cambiar tus sentimientos. Eso no afecta a los hechos. Los hechos son siempre verdad y son verdad a pesar de lo que tú sientas. Mucha gente sincera busca la salvación, pero no la encuentran porque están buscando algún sentimiento. En la vida cristiana los sentimientos sí tienen su lugar, pero no vienen primero, iglesia. En cambio vienen después de los hechos y de la fe. La Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Se dan cuenta? El que cree en el Hijo de Dios, ese tiene testimonio de que es salvo. ¿Por qué? Porque está operando bajo la norma establecida por Dios, que es saber que el Hijo de Dios murió por ti, es un hecho, y después tú tienes que creer en eso, y ahí tus sentimientos van a sentir algo real. Por eso es que hoy día dudamos, porque nuestra fe está puesta en nuestro sistema de emociones y sentimientos. ¿Cómo los controlamos, iglesia? Hay momentos en la vida de cada cristiano en que se siente desanimado y deprimido. Aún al gran apóstol Pablo le pasó. ¿Qué debemos hacer cuando estemos desanimados? Vayan a la palabra de Dios. Lean y mediten sobre pasajes maravillosos como el Salmo 23, Romanos 8, Filipenses 4. Y a medida que vayan poniendo atención a lo que Dios dice en su palabra, van a encontrar nueva fe y valor que renacerá en tu corazón. Cierren sus ojos. Hemos descubierto uno de los grandes principios de la vida cristiana, iglesia. Y este apunta al principio de los hechos, la fe y los sentimientos. Y el principio es este: pon siempre tu fe en los hechos de Dios y deja que tus sentimientos sigan como quieran. Ojalá que alguno lo entienda. Pon siempre, siempre tu fe en los hechos de Dios y deja que tus sentimientos hagan lo que quieran, iglesia. Pero no lo obedezcas. La promesa de Dios es esta. Esta es mi realidad, lo que Él dijo. Yo lo creo, esta es mi fe.
Dios la cumple y yo la disfruto. Este es mi sentimiento, así funciona. Ese es el principio, iglesia. Está la palabra de Dios y esa es tu realidad. Tú la crees y ahí está tu fe. Dios la cumple y tú la disfrutas. Ahí están tus sentimientos. Para eso son los sentimientos. El orden de Dios es siempre hecho, fe y los sentimientos. Porque los hechos forman el fundamento y la fe descansa en los hechos. Los sentimientos siempre vienen después. Afirma siempre tu fe en los hechos de Dios, iglesia. Todas las obras y palabras de Dios en la Biblia. Y deja que tus sentimientos vengan luego. Nunca deja que tus sentimientos tomen las decisiones. Porque así no opera el orden establecido por Dios. Amén. Padre Celestial, Señor, nuevamente queremos darle gracias en este día. Gracias, Padre, porque hoy día podemos recibir otro tipo de palabras, Señor. Otro tipo de palabras, Señor, que nos ayuda a visualizarnos, Señor, a entender que hay cosas que estábamos haciendo mal, que estábamos aplicándolas mal, Señor, producto de que seguimos viviendo, Señor, en ignorancia, de que seguimos siendo seres almáticos, Señor, y de que aún no hemos puesto el alma en el lugar que le corresponde, que es sujeta, Señor, al Espíritu. Y sabemos que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad, Señor. Es el que nos instruye, el que nos muestra su palabra, el que nos da la revelación, el que nos dice las cosas que son ciertas. Por esto, Padre bendito, yo le pido, Señor, que usted nos dé solamente entendimiento de esta palabra, Señor, para que podamos ordenarnos como usted lo determinó. Padre, yo bendigo, Señor, a esta congregación y le pido, Señor, que usted pueda activar en nosotros, Señor, el verdadero evangelio. Que usted pueda activar en nosotros, Señor, esta hambre, Señor, por ir en búsqueda de los perdidos, Señor. Que usted pueda activar en nosotros, Señor, el deseo que hubo en Cristo, el deseo que hubo en Pablo, que hubo en los apóstoles, Señor, de reconciliar al mundo con usted. Padre, permítanos ahora extendernos, Señor. Permítanos extendernos, Señor, generando más discípulos. Señor, no queremos feligreses, queremos discípulos que sean entrenados, que sean preparados, Señor, que puedan llegar al nivel, a la estatura de Cristo y que puedan ser usados por usted, Señor, para sus grandes y elevados propósitos en esta tierra. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que ha venido, Señor, los bendigo. Bendigo sus vidas, Señor, y le pido a usted, Señor, que usted les revele su palabra, que les dé hambre y apetito, Señor, por estudiarla, que les dé hambre, Señor, por pasar tiempo con usted, Señor, por orar, por tener una relación íntima con ese Dios maravilloso. Padre, que el diablo no nos robe más el tiempo, Señor, que deje de engañarnos. Oh Dios maravilloso, para usted no hay nada imposible, Señor. Usted es el gran yo soy. Usted es el Dios todo suficiente, Señor, y yo sé que usted escucha las plegarias de su pueblo, Señor, y sé que su voluntad es que cada día estemos más unidos a usted. Ayúdenos, Señor, a tener un encuentro personal con usted, Señor, a tener un encuentro personal con el Espíritu Santo, Señor, a permitir, Señor, que Él pueda manifestarse a través de este cuerpo y que pueda tocar, Señor, a los enfermos, que pueda libertar a los cautivos, que pueda sanar, Señor, a los enfermos, a los oprimidos por el diablo, Señor, y que seamos verdaderamente una fuente de bendición, un instrumento de Dios en esta tierra. Se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús.